Saludos cordiales a todos. El día de hoy hablaremos sobre el juicio oral familiar, a cargo de Jimena Estrada de Jesús, Ricardo Benítez Monje, Joel de Luz Martínez y su servidor, Jorge San Juan Hernández, en donde abordaremos temas esenciales como podrían ser el concepto, características y la relevancia que tiene dentro de nuestro sistema jurisdiccional de nuestro país. Para entrar un poco más en contexto acerca del juicio de oralidad familiar, podemos entender que es un procedimiento el cual se realiza vía oral sobre procesos especializados en materia familiar, la cual busca o tiene como objetivo la agilidad y rapidez dentro del mismo procedimiento. Ahora bien, hablaremos sobre los principios que rigen al juicio oral familiar. Estos se encuentran establecidos en el artículo número 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde podemos encontrar a la continuidad, la inmediatez, la privacidad, el interés superior de los menores, el impulso procesal, la lealtad procesal, la litis abierta y la oralidad. Consecuentemente hablaremos acerca de lo que ya es el juicio de oralidad familiar, en donde podemos encontrar como primera fase a la etapa postulatoria. Esta se encuentra regulada en el título tercero, capítulo 1, sección primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta etapa se divide en 4 fases. La primera es la demanda, la cual puede ser oral o escrita. La segunda se realiza en emplazamiento. La tercera, la contestación de la demanda, que igual puede ser oral o escrita y tiene un término de 9 días para poder realizar dicha contestación. Y la cuarta es la vista de la parte actora. En la primera parte, que es la demanda escrita o oral, se encuentra prevista en el artículo 663 del código antes mencionado. Asimismo, el emplazamiento se encuentra previsto en el artículo 665. Además, podemos entender que la contestación de la demanda puede haber o existir la reconvención del demandado. Y la vista a la parte actora se da en un término de 3 días después de la contestación de la demanda. Sección primera. De la procedencia del juicio oral familiar. En el artículo 666, las partes deberán contar con una defensa técnica, efectiva y especializada. En estas tres, en asuntos que afecten derechos de infancia. En caso de que las partes no tengan la posibilidad de acceder a una defensa particular, la autoridad jurisdiccional solicitará la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera pública la asistirá a quien lo requiera. En estos casos, la autoridad podrá diferir la audiencia por única ocasión. En el artículo 667, en cualquier etapa del procedimiento, los interesados podrán lograr una conciliación. Si en audiencia los interesados llegan a un convenio, la autoridad jurisdiccional lo sancionará y aprobará de plano si procede legalmente. En el artículo 668, a fin de proveer respecto de las medidas provisionales, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar con causa justificada el desahogo anticipado de la prueba en una audiencia especializada que para tal efecto se fije. Este anticipo de la prueba además será procedente cuando exista peligro de una persona ausente del lugar del juicio o se altere su declaración. Acción segunda, un objeto se oculte, dilapide o pueda no lograr su inspección. Sección segunda, audiencia preliminar familiar. Esta fase se divide en dos: junta anticipada, celebrada frente a un secretario judicial sin ser grabada, dejando constancia en el acta respectiva. Esta fase tiene por objeto el intercambio de información y de pruebas entre las partes, formular propuestas de convenio, establecer acuerdos no controvertidos, proponer acuerdos probatorios dentro de los cuales se puede incluir la exclusión parcial o total de pruebas.
Audiencia ante la autoridad. Esta audiencia se llevará a cabo frente al juez especializado. Esta fase iniciará inmediatamente después de concluir la primera y se desarrollan las siguientes etapas: la enunciación de la litis, la depuración del procedimiento, la revisión y aprobación del convenio, la revisión de hechos probatorios, la admisión y preparación de pruebas, la revisión oficiosa de las medidas provisionales y, como última, citación para la audiencia de juicio. Dentro del Código de Procedimientos Civiles y Familiares del Estado de Puebla, voy a abordar el artículo 674, que establece que las partes deben asistir personalmente a la audiencia preliminar familiar. Si sus representantes autorizados no van sin una razón válida, pueden recibir una multa. Si las partes materiales, es decir, quienes tienen interés directo, faltan sin justificación, también hay multa y se difiere la audiencia una sola vez. Si vuelven a faltar sin motivo, la autoridad examina excepciones procesales, decide sobre la admisión de pruebas y fija la fecha para la audiencia de juicio. En el artículo 675, en esta audiencia preliminar, el juez decidirá qué pruebas se admiten y cómo se preparan para la audiencia de juicio. Las partes deben preparar esas pruebas y lo hacen se puede declarar desiertas. Además, durante esta fase se pueden objetar pruebas propuestas por la parte contraria. Si hace falta, el juez, para apoyar al oferente, puede emitir citaciones, nombrar peritos y asegurarse de que todo esté preparado para el juicio. Posteriormente, cuando hablamos señalará fecha para la entrevista de la niña, niño o adolescente en competencia. Ya sea el caso del juicio, está involucrada una niña, la ley establece que la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez o jueza que lleve el caso, debe señalar una fecha para entrevistarlo, siempre que el asunto afecte directamente sus derechos, su situación personal. Esto se hace porque los menores tienen derecho a ser escuchados. De acuerdo con la Constitución, tratados internacionales y el Código Nacional. Su opinión es importante para que el juez pueda tomar una decisión. Su opinión es importante para que el juez pueda tomar una decisión que respete el interés superior de la entrevista solo se afectado. Esto significa que la entrevista solo se realiza cuando el asunto que se está juzgando lo amerita. Es decir, cuando el menor después de demandado el vínculo o está directamente afectado de la audiencia. Si el juicio trata de un tema familiar que afecte al menor, entonces el juez tiene la obligación de escucharlo. Posteriormente, hablando de una vez reunido de divorcio incausado después del demandado vínculo matrimonial, en la segunda fase del cambio de vía y proceda a la celebración inmediata de la única necesarios para que la autoridad jurisdiccional provee en la segunda fase el cambio de vía y proceda a la celebración inmediata de la única audiencia prevista en el. Posteriormente, hablando de la sección tercera, una vez que da la audiencia de juicio dentro del procedimiento, la primera etapa consiste en la exposición de los alegatos de apertura por parte de cada una de las partes. Estos alegatos son una presentación breve y directa en la que las partes explican al juez cuál es su postura, qué es lo que buscan demostrar y cómo consideran que las pruebas apoyarán su versión de los hechos. La ley establece que esta intervención no debe exceder de 10 minutos con el fin de obtener la audiencia ágil y centrada en los conflictos relevantes del conflicto. Concluidos los alegatos de apertura, el juez dictará la orden para que comience el desahogo de pruebas, que es la etapa en la que se presentan, se desarrollan y se valoran todas las pruebas previamente admitidas. Durante esta fase pueden intervenir testigos, peritos y se analizan documentos y se realizan todos los actos procesales necesarios para que verifiquen la veracidad de los hechos alegados por las partes. Esta estructura permite que el juicio se conduzca de manera ordenada, transparente y con el respeto al principio de inmediación, pues es el juez quien presencia directamente la forma en que se desahogan las pruebas y se puede valorar de manera más precisa su credibilidad y pertinencia. Una vez que termina el desahogo de pruebas, se le otorga a las partes un máximo de 10 minutos para los alegatos de cierre. En consecuencia, el asunto se tendrá por visto y se programará la audiencia definitiva correspondiente, motivo por el cual el juez podrá decretar un receso durante el mismo día de la audiencia. Durante la propia audiencia de juicio, el juez dará una explicación breve y comprensible de la sentencia definitiva y procederá a leer
únicamente los puntos resolutivos. Si alguna de las partes considera que la sentencia definitiva presenta omisiones, cláusulas imprecisas o términos ambiguos, podrá solicitar antes de que la sentencia quede formalmente emitida por escrito la audiencia, la aclaración o adición correspondiente. En casos excepcionales, el juez podrá aplazar la explicación de la sentencia hasta por 15 días. En caso de que las partes no estén presentes cuando se dicte sentencia, se concederá su explicación y solo se le dará lectura a los puntos resolutivos. Se le informará a las partes, por medio del juez, que culminada la sentencia definitiva, tendrán que asistir a la audiencia de cumplimiento de sentencia. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. Cuídense.